hemos iniciado. Ya llevamos unas semanas hablando de los ángeles administradores o ministradores, ángeles ministradores. Y capítulo 1 de Hebreos, capítulo 1, versículo 13 y 14. Y en esta noche vamos a aprender bajo el tema el ángel del Señor o el ángel del Jehová. En diferentes versiones lo tiene como el ángel del Señor o el ángel de Jehová. Pero vamos a leer este texto que hemos estado usando como texto de la serie. ¿Lo tienen, hermanos? Hebreos 1, versículo 13 y 14 dice: Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. En esta noche, hermanos, vamos a estar dando esta clase para que nosotros podamos entender quién es el ángel de Jehová. Y yo le hago esa pregunta en esta noche: ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Quién? Cristo. ¿Quién más? ¿Alguien tiene un... ¿Todos concuerdan o todos llegan a esa conclusión? ¿De verdad, hermanos? Todos. Cristo. Entonces vamos a estar analizando eso con detalle para que usted también tenga todo esto. Le digo que traiga su cuaderno, su bolígrafo o lapicero y tome apunte, porque es importante saber todo esto, porque se pregunta de esto, hermanos. ¿Sabía usted que en el sector cristiano hay personas que no creen en la Trinidad? ¿Sabía usted eso? Y este es una enseñanza que comprueba la Trinidad, el ángel de Jehová. Y si queremos hablar de eso, siempre, porque va a haber sectores dentro del cristianismo que no creen en la Trinidad, tienen el punto de vista que le llaman la unicidad de Dios o el punto de vista unitario, también así lo llaman, y niegan completamente la Trinidad de Dios. Niegan la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Y la Biblia, pues, desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, la Biblia está llena de esa evidencia de las personas de la Trinidad. Y en esta noche vamos a hablar del ángel de Jehová o el ángel del Señor. Esta frase, hermanos, está especialmente empleada para detonar al Señor mismo en la forma en la cual se hace a sí mismo manifiesto al hombre. El Antiguo Testamento fue el ángel de Jehová o el ángel del Señor que se manifestó muchas veces al hombre, y hubo varias ocasiones y vamos a estar viendo eso en la palabra de Dios. Vaya conmigo, primeramente vamos a hablar de Moisés, y en esta parte de Moisés vamos a hablar de la manifestación de Dios, pero en sí la manifestación de Dios aquí va a ser fuego. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3. Habla de Moisés cuando Moisés tuvo este encuentro con Dios. Y vamos a leer aquí lo que la Biblia, no me quiero adelantar, vamos a leerlo mejor y ahorita vamos a hacer una explicación. El capítulo 3 de Éxodo, vaya conmigo al capítulo 3 de Éxodo. Y este es uno de los textos que yo siempre me impresionan cuando lo leo,
Y aquí, ahorita que leamos este texto, hay varios principios que nosotros podemos aplicar para dar a conocer siempre a Dios. Y lo damos a conocer en el primer principio a nuestra familia, a nuestros hijos. Y aquí vamos a ver por qué es tan importante dar a conocer a Dios en la familia. Pero ahorita vamos a ver esto. Versículo 1, capítulo 3 de Éxodo dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y luego hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Cómo se apareció el ángel de Jehová? En llama de fuego en medio de una zarza. Y quiero que vaya analizando esto, es algo tremendo, pero también vaya entendiendo a Moisés. ¿Okay? Esto es bien interesante. Okay. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y mire la actitud de Moisés. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Pausa aquí, pregunta, ¿qué haría usted? Hablando real, hermanos, si usted mira un árbol que está encendido, bueno, ya, los jóvenes no lo tomaron el selfie, ¿no? Pero realmente ver un árbol en fuego y no se consuma, es impresionante. Yo personalmente me pego un susto. Yo de verdad entro en un susto porque es algo sobrenatural. Pero fíjate la actitud de Moisés. Cuando yo leo esto se me hace bien interesante. Porque él, en vez de asustarse, dice: voy a ver por qué. Y tiene que entender la idea, tiene que entender a Moisés. ¿De dónde viene Moisés? De Egipto. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde se desarrolló y se crió? En el palacio. Y cuando leemos más adelante la historia de Moisés, nos damos cuenta que Moisés, más adelante él confronta al faraón y el faraón trae a sus magos y mira magia, ¿verdad? Entonces, él ver magia, ver cosas impresionantes, ver cosas así, como decimos los jóvenes, era whatever, ¿no? Simplemente voy a ver por qué raro esto, ¿no? Acá en el desierto, pero estoy impuesto a ver estas cosas. Voy a ver, pero ¿por qué esta zarza no se consume? Aquí es un principio, ¿no? Que Moisés no fue impresionado en sí, simplemente quería saber por qué esta zarza aquí en el desierto no se consume, pero está en fuego. Y vemos ya su mentalidad que estaba amoldeada, ¿está correcta la palabra? Al sistema del mundo, o entiéndese, Egipto de ese tiempo. Y como él era parte de la realeza, porque fue adoptado por Faraón, pues él conocía toda la magia que se movía en Egipto, porque sí era y sigue siendo todavía hoy en día conocido ese Egipto como un lugar donde se practicaba la magia negra. ¿Okay? Entonces conocía todo esto, no había problema, simplemente a él se le hizo raro ver esto. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Pregunta: ¿conocía él a Jehová? A ver. Por acá dijeron que sí y otros dicen que no. ¿Lo conocía? El texto ahorita nos lo va a responder, mira, fíjate.
Primero dice, versículo 4 una vez más, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios y de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6, y dijo, todavía no vemos la actitud de Moisés ahí, hasta que Jehová dice, y dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Hasta cuándo tuvo miedo? ¿Hasta cuándo se dio que era cuenta que era Dios? Hasta que le dijo, yo soy el Dios, primero dice, de tu padre. Y era de la tribu de Leví. Soy el Dios de tu padre. Segundo, y empieza ahí, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y porque lo crió su madre, conocía, a lo menos en enseñanza, en doctrina, conocía quién era Dios. Sabía que era el único Dios verdadero, el único Dios creador de los cielos y de la tierra, porque su madre en especial le había enseñado todo esto, que Israel, aunque eran esclavos en Egipto, ellos tenían al único y verdadero Dios. Acuérdense que el faraón se creía Dios y ellos tenían muchas deidades dentro de esa cultura. Entonces Moisés conocía esa cultura y conocía esa filosofía y esa, diremos, esa religión, pero también conocía la de su madre. Y cuando él mira, por eso le digo que ver él primero pues él sabía lo único que miraba un fuego, una zarza que estaba en fuego pero no se consumía. Completamente ahí estaba la zarza. Era para que luego se hubiera consumido con fuego, pero ahí estaba la zarza, pero ahí estaba el fuego. Era el ángel de Jehová. Ese ángel le dice esto, le dice, quítate los calzados de tus pies porque el lugar donde estás es santo, es tierra santa. Pero fue hasta entonces que dijo él, Jehová, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Fíjate, bien interesante, hermanos, porque su madre le había enseñado el temor a Dios. Seguro estoy que su madre le enseñó a él que nadie podría ver a Dios y vivir. Él podía ver al faraón, que él se creía Dios y no le pasaba nada. Pero su madre le había dicho, Jehová, nuestro Dios, nadie le puede ver y vivir. Cuando cuando Moisés oye que esta persona le está hablando y se identifica. Ahora, Moisés escribe aquí que era el ángel de Jehová, porque aquí dice la Biblia que el ángel de Jehová se manifestó en medio de una zarza ardiente o como en fuego, ¿no? El ángel de Jehová. Pero Moisés sigue escribiendo que este ángel de Jehová era Dios. Dios le habló y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor o su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Quería llegar en esa parte. ¿Qué principio podemos tomar de lo que hemos leído ahorita tocante en primera instancia lo que habla del ángel de Jehová? O sea, cómo se manifestó el ángel. Y cuando hablan de la manifestación de Dios, y hablamos de la manifestación de Dios, Dios se manifestó de muchas maneras, hermanos.
en los diferentes tiempos. Aún Isaías habla del nombre de Dios y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Su nombre tiene muchos significados. El nombre de Jesús tiene el significado y significa salvador o salvación. Ese es su nombre, Jesús. El ángel de Jehová representa aquí a Jesús. En lo que, y usted puede apuntar esto, la teofanía o Cristo antes en su encarnación, o el precristo, ¿no? El que le llaman Cristo antes de su encarnación. Cuando Moisés mira esto, hermanos, repito, él no fue impresionado en el primer instante, siempre fue a averiguar. Cuando él oye quién era, quién estaba ahí, entendió estrictamente con claridad que era Dios mismo, pero era el ángel de Jehová en una llama de fuego. Amén. Entonces tenemos claro eso, que uno de los primeros que tuvo esa experiencia del ángel de Jehová fue Moisés. De las primeras experiencias que tuvo del ángel de Jehová, él. Ahora, en Génesis también vamos a ver, y eso va a ser antes de Moisés, vamos a ver que también Abraham, Agar, tuvieron esta experiencia. Vamos a ver primero en el capítulo 16, vamos a hablar de Agar, capítulo 16. Capítulo 16. ¿Lo tiene? Vamos a ver del versículo 7. Bueno, vamos a ver un poquito el contexto para entender qué es lo que sucedió aquí. Vamos del versículo 1, 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Acuérdense, pausa ahí un poquito. Acuérdense, hermanos, que esta era cultural. En esa cultura, cuando una mujer no podía tener hijos, en esa cultura se llegaba. En esta parte, el dueño que tenía varias esclavas o esclavos, se llegaba a la esclava y el hijo que tuvieran ahí era como fuera parte de la familia. Aunque Abraham no estaba en la voluntad de Dios en ese momento. Y usted ya sabe de todo eso, ¿no? Es la guerra que se tiene ahorita con Israel y los árabes, que son medios hermanos. Los árabes, que son de la familia de Ismael, y los judíos, que son de la familia de Isaac. ¿Ok? Entonces, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había abatido Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai le afligía, ella huyó de su presencia. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino a Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde
vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fierro. ¿Así está bien la palabra? Fierro. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y eso lo vemos ahorita. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres, ¿qué le dijo? Tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Hasta ahí. Fíjate, como Agar, y quiero que ponga atención a esto, como Agar no tenía un principio en cuestión de la deidad de Dios, ella no tuvo esa reverencia inmediatamente tocante. Ella entendió que era Dios, pero no vemos una actitud de humillación, de postrarse delante de Él. Simplemente reconoció que era Dios en lo que le había dicho. Pero quiero que vaya poniendo atención lo que es el ángel de Jehová o el ángel del Señor, porque es Dios mismo. Amén, hermanos. Creo que este ángel es muy distinto, y eso es lo que la Biblia nos va enseñando, a Miguel y a Gabriel, que son los que Dios menciona en la Biblia, que son los fieles a Dios, y también menciona a Lucifer, o a Luz Bella, o a Satanás, como otro ángel, ¿no?, que son mencionados en la Biblia. Pero el ángel del Señor se identifica claramente como Dios mismo. Amén. ¿Estamos, hermanos? Ella dijo: tú eres Dios, y también lo había identificado como Dios. Ahora vamos a hablar de Abraham. Vaya conmigo ahí al capítulo 22 de Génesis. Vamos a leer de esto y ahorita vamos a ver otra porción bíblica tocante a estos ángeles, ¿ok? Pero vamos a ver esta porción 22, al capítulo 22 de Génesis. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos al versículo 1 para entender todo el contexto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probó a Abraham. ¿Te va a probar Dios, hermano, hermana? Sí. Definitivamente nos va a probar. Ahora, no queremos que nos pruebe así, ¿verdad? A ver, hermanos, ¿sí o no? Fíjate, aquí va a haber varios principios que podemos obtener de esto. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, y que le hace el énfasis que yo ahí, ¿no?, a quien amas. Toma tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo ves, hermano? ¿Qué es lo que más amas?
Cuando yo estaba leyendo esto, digo yo, ¿qué es lo que más amo? Y usted dirá, mis hijos, mi esposa, mi esposo, ¿no será tu trabajo? Las cosas. Muchos dicen que no, pero ¿dónde pasas más tiempo? Ah, hermano, tengo que trabajar. Yo entiendo que tenemos que trabajar y tenemos que salir a trabajar y pasar un tiempo allá. Pero cuando ya te pasas del tiempo donde podrías estar con tu familia, o dejas, y eso lo he enfatizado mucho, dejamos de servir porque ahora tenemos que pasar tiempo en esto. ¿Qué es lo que más amas? Es un principio que podemos extraer de ahí. Claro, mi familia, mi esposa en primer lugar, hablando de este lado de la eternidad, mi esposa está en primer lugar, y luego están mis hijos, ¿entiende? Así va el orden, ¿no? Porque me temo que aquí puede haber personas que la hermana ama más a sus hijos que a su esposo, y puede ser al revés, que el hermano ama más a sus hijos que a su esposa. Sí, ¿verdad? Puede suceder, pero la Biblia dice y enseña que primero es la esposa, hablando en ese orden, luego los hijos, el tiempo. Varios principios que podemos tomar aquí, pero quiero enfatizar en lo que sigue. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó a su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Otro principio. Vamos a analizar esto, por eso me gusta el estudio de la Biblia, ¿no? Pregunta, hermana, si su esposo le avisara, ¿usted lo deja ir? ¿Que vaya a sacrificar a su hijo? A ver, hermana, sea realista. ¿Qué le iba a decir? Hermana Lucy, ¿qué le iba a decir? ¿Cómo que Jehová te dijo eso? Es imposible que Jehová te haya dicho eso. ¿Verdad, hermanas? Digo, es lo humano, lo lógico. Por eso aquí no menciona la Biblia que le haya dicho a Sarai. O a Sara, ya para ese tiempo se llamaba Sara porque ya le había cambiado el nombre a Jehová. No le dice. Y bien interesante porque ni a sus siervos les dice. Ahorita vamos a ver ahí. Al tercer día, versículo 4. Antes de eso, pausa. Le digo por eso, hermano, hermana, muchas veces cuando Dios nos manda a hacer algo, es bueno comunicar a la familia, es bueno, pero hay cosas donde entre usted y Dios nomás. ¿Me explico? Otro principio. Hay cosas que usted sabe que Dios le dijo. Ahora, va a haber ese tiempo donde Dios le dice algo a usted. Y usted, en cuestión de relación familiar, conoce cómo es su esposa, conoce cómo es su esposo, hablando más en el matrimonio, igualmente con los hijos a los padres, y los padres a los hijos. Y usted va a decir, Señor, tú sabes que yo necesito el apoyo de mi esposa, o el apoyo de mi esposo, o el apoyo de mis hijos, o el apoyo de mis padres. Confírmales a ellos también, Señor. Confírmales. Pero llegará el momento donde es entre tú y Dios. Tú tienes que hacer una decisión. Tienes que hacerle una decisión. Dios te manda a hacer algo. Cuando Dios me dijo que yo tenía que que yo tenía que dejar mi trabajo secular, se me hacía algo imposible, algo del otro mundo, o sea, algo no lógico, que yo sentí y que necesitaba hacerlo. Pero fui obediente. Cuando Dios nos llamó para acá, cuando Dios nos dio una palabra profética por mi hija, que Dios le dijo a ella que nosotros íbamos a salir de ese lugar que le llamamos en inglés comfort zone, zona de confort, bien a gusto en un ranchito, con los animalitos y todo muy bonito ahí,
La iglesia pequeña, bien tranquilo. Sí, problemas como cualquier iglesia, ¿no? Pero entre menos la iglesia, pues menos problemas, ¿no? Y era una iglesia que prácticamente la gente que era de esta congregación había nacido de nuevo en esa congregación. No, era muy poca gente que había venido de otras congregaciones. Era gente que era nuevecita en el evangelio y estaba moldada en esta doctrina. Entonces no había ese problema, ¿no? Que muchos en veces tenemos en iglesias grandes. Entonces fui obediente, sin saber a dónde iba prácticamente, ¿no? Porque según yo iba a Fontana y acá estoy en Glendale. ¿Sí me entiende? Así sucedió. Pero el asunto es de que va a llegar un momento donde es entre tú y Dios. Y Dios te va a pedir algo y solamente tienes que confiar en Dios, mi hermana, mi hermano. Tienes que confiar en Dios. Ya no puedes muchas veces ni pedirle la opinión a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus padres. Simplemente, ahora Dios es un Dios de orden, no va a pedirte algo que tú vayas a violar un principio. Pero va a llegar ese momento donde entre tú y Dios tienes que hacer esta decisión. Y especialmente tú, varón de tu casa. Porque tú eres la máxima autoridad en tu casa. Máxima autoridad. Y yo sé que hay mujeres, madres solteras, mujeres que no tienen su marido y ellas son la máxima autoridad en la casa. Y ni modo, así es. No tienen un marido ahí y probablemente el que tienen no está haciendo su función. Entonces ella tiene que operar ahí. Ahora no es el orden de Dios, pero muchas veces así sucede. Pero va a ser entre tú y Dios. Y vas a tener que hacer una decisión. Aquí Abraham, Jehová le pidió su hijo. Entonces, versículo 5, dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y fíjate esta palabra de fe, y volveremos a vosotros. Tampoco les dijo a ellos, porque me imagino si les dice a los siervos: ¿sabes qué? Voy allí en el camino, ¿sabes qué? Voy a ir a sacrificar a mi hijo. Lo voy a ejecutar. Los siervos iban a ver entre ellos y decir: ¿sabes qué? Esto se oye bien raro. Mira, ahí en el camino vamos a hacerle algo al patrón, porque lo que va a hacer es una locura. ¿Cómo que va a ir a matar a su hijo? Hay que relacionar racional humanamente. Ni a ellos les dijo, hermanos. Es más, vamos a leer ahí qué sucede. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Ni a su hijo le dijo. Si le hubiera dicho al hijo, ¿qué hace el hijo, hermanos? Se sabe que no era un niñito, ¿eh? Usted no visualice un niño. No es un niño. ¿Sí se fijó en el contexto qué fue lo que hizo Abraham? ¿Sí se fijó lo que dijo? Vamos a una vez más. Y tomó Abraham, versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Se entiende que no era un niño. Para ponerle leña y que él la cargue, no era un niño. Se entiende que era un adolescente, hermanos. Un adolescente con fuerza. Que si en el momento le dice a su papá: mi hijo, pues tú eres el holocausto. ¿Verdad? O sea, hay que pensar humanamente, porque esto es un acontecimiento de humanidad. No le dice a su esposa, no le dice a sus criados, y tampoco a Isaac. A Isaac le dice solamente si habla en fe, porque Abraham es el padre de la fe, según la Biblia. Siempre obró en fe. Entonces dice: Dios proveerá. O sea, tú eres, pero Dios proveerá un holocausto. Versículo 7.
8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Wow. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que en este proceso, creo yo que tuvo que haber comunicación ya entonces. Ya llega, hace el altar, porque no se marca un tiempo, pero para que pudiera haber hecho, para poder hacer esto, lo que Abraham, hay que pensar humanamente, tuvo que haber un proceso ahí entonces. Y fíjate, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel ¿de quién? De Jehová. Wow. Créanmelo, hermanos, que llegaremos a ese punto. Ahora, no voy a hablar que literalmente Dios va a pedir a nuestros hijos, eso ya no va a ser. No va a ser así, hermanos. No lo va a hacer, pero sí va a pedir lo que más amamos. Hablando de una manera figurativa, de una manera como Dios lo está poniendo aquí en la Biblia, no, sí va a haber, es que solamente uno sabe qué es lo que más ama, y eso Dios se lo va a pedir. Pero fíjate, extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo. No me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Cómo ven, hermanos? Pero fíjate, los principios que solamente leyendo el texto así podemos sacar, hermanos. Y el tema sigue siendo el ángel de Jehová, para que vaya viendo la manifestación del ángel de Jehová a través de lo que Abraham, lo que vimos con Agar, ahora con Abraham. Leyendo allí mismo, vamos a ver otra vez, si seguimos leyendo este versículo 15, una vez más el ángel de Jehová llama a Abraham, y dice ahí: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tus simientes serán benditas. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Amén. Fíjate lo que sucede, hermano, cuando obedeces. La obediencia, que es tan importante, y eso lo hemos estado enfatizando mucho en las predicaciones, en las diferentes enseñanzas. Lo único que necesitamos hacer es obedecer, por más difícil que se mire lo que Dios pide de nosotros. Es bien interesante, hermano, porque
Cuando vemos esta historia, realmente no hay nada imposible para aquel que cree en la palabra de Dios. No hay nada imposible. O sea, hablando en este contexto, porque Jehová te pide a tu hijo y vas y lo sacrificas o lo iba a sacrificar. Después, si usted lee allí en Hebreos, el escritor a los Hebreos explica cuál es la actitud de Abraham. El explicador, ahí usted puede leer que la actitud de Abraham era de que Dios lo resucitaría de entre las cenizas, porque él era el hijo de la promesa. Amén. O sea, no había otro hijo de la promesa. De Isaac era el único hijo de la promesa. Abraham tuvo a Ismael, ¿verdad que lo tuvo? ¿Y si sabía que Abraham tuvo otros hijos después? ¿Sí ha leído ahí? Tuvo más hijos, pero ninguno de ellos es el de la promesa, solamente Isaac era el hijo de la promesa. Y dame al que yo te he dicho que vas a tener, que va a ser el de la promesa, dámelo, entrégamelo. Y Abraham se lo entregó al ángel de Jehová. Amén. Ahora vamos a ver lo que sucedió con, vamos a ver aquí, la vida de David. Capítulo 24, sí, primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21. ¿Lo tiene, hermanos? El capítulo 21 de primer libro de Crónicas. Para no leer por pausa de tiempo, que no me quedan 10 minutos, aquí David peca a hacer censo del pueblo. No debería haber hecho eso. Jehová no lo aprobó. No era importante saber cuánta gente él tenía, eso no era importante. Tenía la tendencia de una persona saber cuánta gente tenía y para llenarse de orgullo y todo eso. Jehová no lo aprobó y esto es lo que sucede. Jehová trata con él. Versículo 7. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y esto a mí me impresiona cada vez que lo leo también, hermanos. Y créanmelo que lo he vivido. Lo he vivido. Y yo llego a la misma actitud que David. Fíjate. Siempre vamos a leer aquí y esa es la conclusión que yo llego personal siempre también. Así ha dicho Jehová: escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos. ¿Quién? El ángel de Jehová. En todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces, esto es lo que yo siempre digo también. Cuando yo sé que viene una disciplina en mi vida, y no que tenga que escoger, hermano, simplemente digo yo esto:
Y dijo David a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. ¿Es preferible ser disciplinado por quién, hermanos? Wow. Aunque Dios usa a los hombres, en la iglesia están los pastores, están los líderes. Un hermano anda desordenadamente, ya se le amonestó, no quiere, se disciplina. Pero es mejor caer en la mano de Dios, porque muchas veces nosotros fallamos, ¿o no? Como hombres damos una mala disciplina, hacemos un mal fallo X, pero es mejor caer, porque Dios, cuando nos disciplina, va a ser justo, perfecto en su disciplina, hermano. Por más dura que sea, siempre será justo. Pero aquí el enfoque era que Jehová iba a herir con peste la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción. Wow. Así, versículo 14, Jehová envió una peste a Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén. Acuérdense que el contexto dice que fue el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Y Jehová envió una peste a Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Otro principio, hermanos. ¿Sabías que por causa de tu pecado, hermanos, o por mi pecado, hay gente que sufre inocentemente? ¿Sabía usted que por causa de que hay pecado dentro de la casa de Dios y no se ha descubierto, pero usted está viviendo en pecado, yo estoy viviendo en pecado, y de una manera inmoral, desordenada, afecta la casa de Dios y la congregación? Muchas veces por eso las congregaciones no, como que ahí están patinando, no prosiguen adelante, no pasa nada. Y dice uno, o dice usted, ¿qué está pasando? Bueno, hay anatema en su pueblo. Puede haber gente que está viviendo en pecado, pero mira, nadie sabe, pero están viviendo una vida que no le agrada a Dios. Y puede estar ministrando, puede estar sirviendo dentro de la iglesia. Y eso está afectando a la iglesia. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, hermanos, Dios lo va a poner a la luz. Y será mejor que Él haga su justo juicio. Porque nosotros como pastores o líderes podemos irnos en el viaje. Es preferible, Señor, si tú lo descubres, yo no lo he descubierto. Yo siempre cuando oro a Dios le digo, Señor, limpia tu iglesia, o límpianos. Sea tú, Señor, que nos expongas públicamente en nuestros pecados. Como dice, aún Pablo enseña que los líderes dentro de la iglesia, un líder que anda desordenadamente, dice Pablo, enseña que el pastor o el líder de esa iglesia debe de exponer para que los demás aprendan. Bueno, si lo hiciéramos aquí, se nos va la mitad de la iglesia. Qué injusto, qué pecado, qué falta de amor y qué vergüenza, ¿no? Que haga eso. Bueno, la Biblia dice que así debe de hacerlo uno, para que los demás aprendan, dice, y recobren confianza o se afirmen. Aquí un principio, hermanos, es que por culpa de David, 70,000 hombres murieron. Por culpa de David, sus hijos murieron. Por culpa de David, su hija fue violada. Pensemos, hermanos, ¿qué ha sucedido en nuestra casa? ¿Qué ha sucedido en nuestra familia? ¿Qué ha sucedido en nuestra vida? Por culpa de nosotros, alguien más ha sufrido las consecuencias. Pensemos un momento nomás. Y viene el ángel de Jehová y mató a 70,000 hombres por la culpa de David. Versículo 15. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Wow. O sea, 70,000 hombres no eran suficientes todavía. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto
a la era de Ornán Jebuseo. Y alzó David sus ojos y vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en el nombre de Jehová. Y volviéndose, Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos con él, que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Ya hasta ahí iba a terminar, porque eso es donde David hace un sacrificio y compra todo eso para el holocausto. Pero quiero que analicemos, hermanos, lo que el ángel de Jehová está haciendo durante estos tiempos. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Y ya para concluir, le da una promesa a Agar, le da una promesa a Abraham, le pide a Abraham un sacrificio, se manifiesta a Moisés, ¿okay? Ejecuta juicio sobre el pecado de David. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿ok, hermanos? Y que quede claro cuál era, para él poder hacer todo esto, solamente era una cosa, tenía que ser entendido, solamente Dios podía hacer todo esto. El ángel de Jehová o el ángel del Señor, en este contexto, era Dios mismo. Amén. Ok. Ahí quedamos y continuamos la siguiente semana. Muy bien. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. En esta noche hemos aprendido del ángel de Jehová, cómo se manifestó en el Antiguo Testamento, que teológicamente se conoce como Cristo, pre-Cristo o Cristo antes de su encarnación. Te damos gracias, Señor, por esta revelación que tú nos das. Pero también, Señor, queremos pensar y meditar en los principios que hemos aprendido tocante las circunstancias en la cual tú, a través del ángel de Jehová, te manifestaste, Señor. Cómo trataste con Agar, cómo trataste con Moisés, con Abraham, con David. Y son principios, Señor, que hasta el día de hoy son reales. Tú eres nuestro ayudador. Tú quieres manifestarte en nuestras vidas en las diferentes maneras, como lo vimos aquí con Abraham, de dar lo que más amamos, de estar dispuestos, Señor, a darlo todo por amor a ti. Entregar todo, entregar nuestro trabajo, entregar nuestra vida, nuestra familia y dártela a ti, Señor. Darte nuestros hijos, darte nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro ministerio
y entregándotelo a ti todo, entonces tú puedes trabajar en nosotros, Señor. Sabiendo que tú suplirás nuestras necesidades como se lo hiciste a Agar. También sabiendo que si pecamos, Señor, viene juicio a nuestra vida. Tú tratas con nuestro pecado. Tú no eres flexible, Señor. Tú eres Dios justo. Que tu palabra dice que tú estás enojado con el pecador todo el tiempo. Pero vemos tu misericordia, mi Dios. También vemos cómo te manifestaste a Moisés cuando tú lo llamaste. Lo llamaste para que fuera libertador de tu pueblo Israel. Aunque tú lo preparaste por 40 años, Señor, para que él fuera un hombre manso, no fuera el asesino que era en Egipto, sino que fuera un hombre manso que sabía pastorear a las ovejas de Israel. Te damos gracias por estos principios que tú nos has enseñado en esta noche, mi Dios. Te ruego que ahora que hemos aprendido, pongamos en práctica esto, Señor, sabiendo que tú probarás nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, que tú sigas supliendo, sigas bendiciendo. Y te rogamos, Señor, que también nos lleves a casa con toda felicidad y que podamos regresar, Señor, para que juntos adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.